Bendiciones, buenas tardes a aquellos que nos siguen por las redes. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros para estar un día más escudriñando las Escrituras y poder cumplir un mandamiento del Señor que nos mandó a escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Y bueno, y gracias a Él, gracias a su palabra, gracias a su Espíritu Santo, podemos estar hoy aquí, ¿verdad? Para estudiar las Escrituras y poder cada día conocer un poquito más a Dios, que es lo que Dios nos mandó, conocerlo. ¿Para qué? Para darlo a conocer al mundo, no solamente para absorber el conocimiento, ¿verdad? Sino para que nosotros poder dar a conocer a ese Dios que solo los cristianos lo conocen. Solo el Hijo de Dios conoce a Dios, porque es Hijo de Dios, ¿verdad? Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta reunión y Él se glorifique en los resultados. Padre, gracias, bendito Dios, por estar siempre, Dios, con nosotros y ser fiel. Señor, si estamos aquí es por tu misericordia. Si estamos abriendo tu palabra y podemos predicar es por tu gracia y tu misericordia. Señor, tú sabes que no merezco estar en este lugar porque, Señor, soy un pecador. Señor, al hablar de un Dios tan limpio, tan puro, tan santo, y yo tan sucio, tan lleno de pecado, oh Padre, pero, Señor, es el ministerio que tú me has dado. Y, Señor, quiero hacerlo para tu gloria. Padre, que tú te glorifiques en los resultados, no que me glorifiquen a mí, sino a ti. Porque para eso estamos, para darte gloria a ti, Señor Dios. Para eso estamos tus hijos, para hablar de ti y tú te glorifiques. Que te conozcan, a ti y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Oh, ayúdanos, Señor amado, a ser unos buenos comunicadores de hablar de la vida eterna. Oh, Señor, un mundo que cada vez se hunde más en pecado, cada vez que está más perdido, Señor amado, por causa del pecado. Ayúdanos a nosotros a ser fieles, a ser luz y a llevar en alto el nombre de Cristo. No solamente llevarlo en alto, sino también hablar de Él, porque eso es lo que hacen tus hijos, hablan del Señor Jesucristo. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos mirando Romanos, ¿verdad? Hoy empezamos el capítulo 9. Romanos, aquellos que anotan, hay varios estudiantes, gracias a Dios, están anotando. Romanos, capítulo 9, versículo 1 al 5, va a ser nuestra lectura. Y el tema es el título que vamos a tratar, ¿cómo recibió la justicia de Dios el pueblo de Israel? Ese es el título. ¿Cómo recibió la justicia de Dios el pueblo de Israel? Bien, y la lectura es en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. ¿Verdad? Digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y bueno, y el tema del mensaje, ¿cómo se sentía Pablo? ¿Cómo se sentía Pablo? No lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En el capítulo 8, al finalizar, que Pablo nos está diciendo, bueno, que nadie nos podía separar del amor de Dios, que somos más que vencedores. Estaba dando ánimo a la iglesia de Roma para que la iglesia de Roma estuviera con gozo, que estuviera segura, que estuviera pensando, decir, bueno, estamos más que seguros, ¿verdad? En el Señor, qué bueno, gloria a Dios. Y sí, y así se sentía Pablo también. Pero ahora Pablo está dando ánimo, pero ahora Pablo abre su corazón y abre lo que tiene dentro de él. ¿Qué es lo que tenía Pablo? Tenía gozo, sí. Estaba muy agradecido por la salvación de que Dios le había dado, ¿verdad? Pero nos está demostrando Pablo cómo se siente un verdadero cristiano. Lleno de gozo, ¿verdad? Porque pertenece a Cristo y conoce a Cristo y puede hablar de Cristo. Está lleno de gozo. Pero, por otro lado, está lleno de tristeza. ¿Por qué? Porque ven que los perdidos ven al mundo cómo se pierde. Ven al mundo, no solo al mundo, sino sus familiares, ven sus amigos, ven hasta sus enemigos, cómo van camino al infierno, ¿verdad? Y eso es, que hace poquito no estábamos hablando, bueno, eso produce tristeza en los cristianos, ¿verdad? Cómo el mundo se pierde.
cómo el mundo se pierde. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Predicar el Evangelio, ¿verdad? Así como nosotros nos predicaron el Evangelio un día y un día Dios tocó nuestra mente, ¿verdad? Y tocó todo nuestro ser para que naciera esa fe salvadora y creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. Así también ahora es el mismo sistema que Dios implementó, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo implementó, arrepentirse y confesar su pecado. Ya en la antigüedad también Dios trató al pueblo de Israel que se arrepintieran, ¿verdad?, de sus pecados y volvieran de sus malos caminos y se volvieran a Dios. Lo mismo hoy en día. Nosotros los cristianos predicamos el Evangelio, arrepentimiento de pecado, ¿verdad?, que lo vamos a estar viendo, y que crean en Cristo, para que vengan a Dios, ¿ah?, para que salgan del lazo del diablo, para que salgan de la condenación. Y por eso están los cristianos, para hablar de Cristo, para hablar de Cristo. Para eso estamos en la tierra, hermanos, para eso. Romanos, capítulo 9, versículo 1 dice, verdad digo de Cristo, no miento. O sea, Pablo dice, mire que yo no estoy mintiendo. Le voy a abrir mi corazón. Mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. Bueno, Pablo, como dije hoy, Pablo estaba siendo espontáneo y sincero con los hermanos, diciéndole lo que sentía. Tenía gozo, ¿verdad? Pero él veía que los hermanos judíos, los israelitas, estaban perdidos. Romanos, capítulo 2, versículo 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El otro día que estábamos hablando de la conciencia. ¿Ah? Bueno, Dios dice que cada ser humano tiene la conciencia, le puso una conciencia, ¿verdad? Que es lo que no tienen los animales, ¿verdad? El ser humano tiene una conciencia. ¿Qué es lo que puso Dios en nuestra mente cuando nacemos? Bueno, la conciencia de lo bueno y lo malo, ¿tá? Lo bueno y lo malo. Y el ser humano nace, ¿verdad? Aunque nadie le hable de Dios y nadie le hable de la palabra de Dios, el ser humano nace y ya sabe que, bueno, robar es malo. ¿Por qué? Porque los ladrones se ocultan de noche para robar, o de día se ocultan. ¿Por qué? Porque saben que es malo, ¿verdad? ¿Por qué cuando alguien va a engañar a su esposa o a su esposo, por qué se oculta? Porque es malo, ¿verdad? Ya su conciencia, una persona sin Cristo, una persona mundana, si va a hacer algo malo, ya sabe que está malo. ¿Por qué? Porque Dios puso en su conciencia ya su ley, ¿verdad? Bueno, pero bueno, vemos que la conciencia también nos puede acusar, ¿verdad? O nos puede decir bien, eso está bien. Bueno, y eso produce paz y tranquilidad. Bueno, Pablo nos está diciendo que su conciencia estaba bien con Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba sometida a la palabra de Dios. Y eso es lo que hace un cristiano. Un cristiano no dice lo que piensa, no dice lo que siente, sino él siempre piensa y decir, bueno, esto va a traer gloria a Dios. Esto es lo que voy a hablar con esta persona. ¿Lo voy a edificar a la persona? ¿Esta persona va a conocer a Cristo por lo que yo le estoy hablando? ¿O voy a decir palabra, o voy a pecar contra Dios? ¿Ah? Entonces, nuestra conciencia, todos nuestros miembros, dice Dios, que son esclavos de Dios, ¿verdad? Los cristianos tienen todos sus miembros al servicio de Dios, y la conciencia también, ¿verdad? Entonces ya después Dios nos manda qué pensar, qué debemos pensar, ¿verdad? Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo amable, todo eso, dice Dios, en esto pensar. Y bueno, nuestra conciencia, dice Pablo, estaba bien tranquilo. ¿Por qué? Porque él iba a decir la verdad, ¿tá? Iba a decir la verdad. Por eso Pablo tenía sometida su conciencia a la palabra de Dios, y eso lo llevaba a glorificar a Dios, ¿verdad? Con sus pensamientos, con su manera de vivir, con su manera de hablar. Siempre lo que tenemos dentro, aquí en el corazón o en la mente, es lo que abre nuestra boca, ¿verdad? Si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, ¿qué vamos a estar haciendo? Bendiciendo a Dios. Si estamos llenos de cosas del mundo, ¿qué vamos a hablar? Cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 5, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, Pablo sabía que no tenía una mala conciencia. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba cauterizada en la palabra de Dios, estaba sometida a la palabra de Dios. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios está en nuestra mente, en los cristianos, ¿verdad? Y es la palabra de Dios que nos está juzgando, el Espíritu Santo es lo que nos está redarguyendo de pecado a cada hijo de Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Estaban preocupados los corintios a ver qué era lo que Pablo estaba pensando, ¿verdad? Y estaba, ¿qué estará pensando Pablo? ¿Cómo estará internamente Pablo? Bueno, Pablo dice, no se preocupen, ¿cómo estoy internamente? Bueno, y vemos que Pablo tenía una conciencia sometida a la palabra de Dios, ¿tá? Pero aún así Pablo estaba con gozo, con alegría, como dije, estaba mirando cómo sus hermanos israelitas estaban siendo condenados por Dios, ¿verdad? Por el rechazo al Mesías. Entonces vemos como en Romanos capítulo 9, versículo 2, dice que tengo gran tristeza. No dice, bueno, a veces cuando me acuerdo, me pongo triste. No, dice Pablo, que tengo gran tristeza y continuo. O sea, no es cuando, voy a orar, ¿y por qué puedo orar, Señor? No, Pablo siempre tenía a sus hermanos ahí, israelitas, orando por ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía un continuo dolor y tristeza en el corazón por los israelitas. Bueno, vemos un hombre de Dios que se preocupaba por las almas perdidas, un hombre de Dios que tenía gozo, tenía alegría, tenía todo en Cristo, estaba satisfecho porque él dijo todo, lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba satisfecho en Cristo, pero tenía la otra parte de su cuerpo triste, ¿verdad? Su otra mitad triste. ¿Por qué? Por los perdidos. Bueno, y esto es lo que debemos nosotros los cristianos también sentir, ¿verdad? Bueno, muchas veces me analizo y muchas veces hablamos con mi esposa, ¿verdad? Qué bueno, Cristo, sí, pum, el estudio, cómo crecemos, cómo estamos estudiando, qué bueno, sí, gloria a Dios. Pero muchas veces enfocarnos tanto y tanto en algo, ¿verdad? En crecer y crecer y crecer, y muchas veces nos preocupamos tanto en nosotros mismos y no miramos al que está al lado nuestro, no miramos a aquel que Dios pone al lado nuestro, no sentimos dolor por esas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en nosotros mismos, en mis estudios, en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que yo espero, en lo que, bueno, y a veces pueden ser metas buenas, pero acuérdense que también tenemos que estar mirando a los perdidos. Y Pablo lo hacía, tenía gran dolor y tristeza. Ojalá que nosotros podamos sentir lo mismo, ¿verdad? Como hijos de Dios. Por eso siempre el modelo a seguir, como dijo Pablo, mírenme a mí. Por eso el Señor Dios puso a Pablo aquí en la Escritura. ¿Para qué? Para que lo miremos y lo imitemos, ¿verdad? Bueno, Cristo es perfecto, pero Pablo era imperfecto, era un hombre como nosotros, con dificultades, con pecado, con dolencias, con enfermedades, pero aún a él así fue fiel, y aún a él así, en sus imperfecciones, dijo, bueno, mírenme a mí, y van a ver cómo es un verdadero cristiano. Romanos capítulo 9, versículo 3. Romanos capítulo 9, versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Bueno, el deseo de Pablo era decir, bueno, deseo ir yo al infierno con tal de que mis familiares se salven, de que mis parientes se salven. Bueno, sabemos que el único sacrificio humano que Dios aceptó fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? No hay más sacrificio por los pecados. Pero él, Pablo, aún sabiendo eso, él deseaba igual, Señor, quiero igual yo ser condenado, pero salva a mis familiares, salva a mis hermanos israelitas, salva, Señor, a mi gente conocida, a aquellos que, bueno, amaba a Pablo. Y bueno, cuántas veces nosotros también, ¿verdad? Vemos nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, que rechazan abiertamente a Cristo, no quieren saber nada de Cristo. Y eso nos debe causar un profundo dolor, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa anatema? Anatema significa consagrar, o sea, apartar algo, ¿verdad? Para la destrucción, para el fuego eterno, para ir al infierno. Eso es, en el Nuevo Testamento es lo que significa anatema, ¿verdad? Dios separa el mundo, Dios aparta a la iglesia, el mundo está en anatema, está maldito para el fuego eterno. Los hijos de Dios están apartados, santificados para ir al cielo. ¿Tá? Entonces Pablo dice, bueno, desearía yo ir al mundo y yo estar condenado con tal que se salve mis familiares. Primera de Corintios,
capítulo 12, versículo 3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar anatema a Jesús, ¿verdad? Si tiene el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, todo el mundo, muchas veces, varias veces personas dicen, sí, el Señor Jesucristo. Pero cuando uno le habla, le dice a Jesucristo Señor, es porque uno está sometido a su señorío, ¿verdad? El mundo, los religiosos dicen Señor, Señor, y oran y hacen largas oraciones, como hacían los fariseos, y hablando del Señor, ¿verdad? Pero Señor significa el que está sobre mí, ¿verdad? Él es el que manda, yo estoy sometido al señorío. Entonces nadie puede someterse al señorío de Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir aquí. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Bien clarito, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no ama al Señor Jesucristo, ¿quién es el que no ama al Señor Jesucristo? El que no obedece los mandamientos, ¿verdad? Porque el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y ¿verdad? Y bueno, si él guarda la palabra de Dios, porque tiene el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que está en mí, que me hace guardar los mandamientos. No es porque yo sea más inteligente, sino porque el Señor está en mí, Cristo está en mí, Cristo mandó su Espíritu a vivir en mí, y eso me lleva a obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, el que no obedece los mandamientos de Dios, está maldito, ¿verdad? Está maldito. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9, dice, mas si aún nosotros, o sea, Pablo dice, mas si algún apóstol, aún yo mismo, dice Pablo, si vengo a ustedes, o viene un ángel del cielo y cae ahí del cielo, ¿verdad? Y se para y dice, y viene a anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice Pablo, sea maldito, sea anatema, ¿verdad? Versículo 9, dice, como antes hemos dicho, también lo hago ahora, o sea, también lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Bueno, ¿cuál es el evangelio que Pablo predicó? Bueno, que Cristo vino en carne, nacido de mujer, vivió en este mundo perfecto, sin pecado, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios intercediendo por sus hijos, por los suyos, ¿verdad? Bueno, si alguien viene y trae otro evangelio diferente, hablando de otro Jesús o de otro Salvador, está maldito ante los ojos de Dios. Por eso, bueno, es bueno, ¿verdad? Saber que nosotros estamos en la verdad, saber que nosotros estamos leyendo las Escrituras y Dios nos está abriendo más el entendimiento para saber en qué camino estoy. Examinar vuestro camino, dice el Señor, ¿verdad? Examinar en qué camino andamos. ¿Andamos en el camino de la vida o el camino de la muerte? Hay dos caminos. La vida es el camino de Cristo. La muerte es el camino sin Cristo. Bueno, solo por el Evangelio hay salvación, por el verdadero Evangelio. No hay otro Evangelio que salve, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Romanos 8, capítulo 8, versículo 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos en el camino correcto, nadie nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Nadie. Entonces debemos mirar qué caminos andamos. Y eso es lo principal, que nos juzguemos a nosotros mismos cuáles son nuestros caminos, ¿verdad? Para no estar como los israelitas, engañados en una religión, engañados que ellos sabían que eran salvos porque eran israelitas, porque le habían dado la ley, ¿verdad? Pero sabemos que eso no salva. La ley, lo vamos a ver después, es la que acusa de pecado al pecador. Bueno, Juan, capítulo 10, versículo 28 al 29, dice, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor Jesucristo nos da más seguridad, ¿verdad? Aquellos que son los suyos. Ahora, aquellos que no son suyos, ya saben que están apartados para el día del fuego eterno. Bueno, estamos más que seguros de Cristo, estamos ya en la familia de Dios. Y Pablo lo sabía, por eso tenía gozo.
y por eso infundía gozo y por eso infundía ánimo a los cristianos para que continuaran hacia adelante, ¿verdad? Bueno, vemos que también Pablo, así también Moisés, también sintió lo mismo que Pablo. ¿Verdad? Por eso Pablo se le llama el Moisés del Nuevo Testamento, ¿verdad? No solamente por todo lo que hizo por la iglesia, sino por todo lo que sentía, por toda la intercesión que hizo, ¿verdad? Por todos los estudios que tenía Moisés y tenía Pablo, eran muy similares, eran muy estudiosos, ¿verdad? En su niñez hasta ser hombres, ellos estuvieron estudiando, ¿verdad? Eran personas que, bueno, muy respetadas en su sentido de estudios. Pero bueno, Pablo se identifica con Moisés en el desierto, cuando Moisés estuvo con el pueblo de Israel, ¿verdad? En Éxodo, capítulo 32, versículo 30 y 35, dice: y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Bueno, mientras Moisés estaba hablando con Dios, ¿verdad? Y Dios estaba escribiendo la ley a Moisés allá en el monte Sinaí, el pueblo, en vez de estar alabando, en vez de estar orando, en vez de estar esperando los mandamientos de Dios, y Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba en el Sinaí, ahí. El pueblo se hizo un becerro, se hizo una estatua y empezó a adorar a esa estatua. Entonces para eso Dios es un gran pecado. ¿Se dan cuenta? Bueno, muchas veces no sabemos, ¿verdad? Nos enseñan desde niños muchas veces a adorar imágenes y estatuas, y vemos que ya en la antigüedad ya Dios esto lo condenaba. Lo condenaba porque su pueblo Israel lo hizo, y Dios estaba enojado con su pueblo. Y Moisés sabía, por eso subió otra vez a hablar con Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que perdonara su pecado. Bueno, versículo 32 de Éxodo: que perdones ahora su pecado, y si no, réame ahora de tu libro que has escrito. O sea, dice Moisés: sacame del libro que tú has escrito y sálvalo a ellos. ¿Tá? Perdona su pecado. Lo hicieron por ignorantes, lo hicieron porque, bueno, son ignorantes y son pecadores, dice Moisés. Pero igual, sálvalo a ellos y déjame a mí sin salvación, ¿verdad? Entonces Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este reaeré yo de mi libro. Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar, Dios no cambia. ¿Recuerdan? Es inmutable. Y Dios dice que todo pecado trae consecuencias. Y el pueblo de Israel había pecado. Y el pueblo de Israel, por adorar a esa estatua, todos aquellos que adoraron a esa estatua, fueron condenados. La tierra se abrió, ¿verdad? Y los tragó la tierra. Fueron condenados, murieron. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios. Desobedecieron la ley de Dios. No se sometieron a su señorío. Entonces, bueno, ¿te acuerdan que Moisés se habla, le dice: bueno, lo que pasa es que, Señor, si tú vas a condenar al pueblo de Israel, ¿y qué van a decir los otros pueblos paganos de alrededor? Mira, Dios sacó al pueblo de Israel y ahora los mata en el desierto, por amor a tu nombre, por amor a tus promesas. Bueno, entonces Dios escucha el ruego de Moisés, ¿verdad? Y bueno, no lo castiga en ese momento, sino lo castiga después. Pero aún así Dios castiga el pecado y los castigó a ellos, ¿verdad? Entonces dice el versículo 34: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. ¿Se dan cuenta? Bueno, dice: ve, ahora lo voy a pasar por alto, pero ellos van a ser castigados igual. Ve, el ángel de Dios va a ir delante de ti, ¿verdad? Y te va a guiar, pero el pecado trae castigo, ¿verdad? El pecado trae castigo. Nosotros, los hijos de Dios, cuando pecamos y no confesamos nuestro pecado, viene la disciplina, ¿verdad? Aquellos que rechazan al Hijo de Dios, aquellos que no aman a Cristo, el castigo es el infierno. Siempre hay castigo para el pecado. Versículo 35: y Jehová hirió el pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. ¿Se dan cuenta? Dios no cambia. Dios dice: bueno, ustedes pecaron, aquí está el castigo. Entonces, vemos que ya desde
Pablo sabía que Dios no cambiaba, sabía que el pueblo de Israel iba a ser castigado, ya venía de la antigüedad siendo castigado, porque el pueblo de Israel no se sometía a los mandamientos de Dios, Dios lo castigaba, el pueblo se arrepentía, iba otra vez a Dios, prometía que iban a seguir a Dios, que iban a obedecerlo, y duraba unos meses y otra vez caía. Y otra vez Dios los castigaba a su pueblo. Y así estuvo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así es, Dios prometiendo, el pueblo fallando, Dios restaurando al pueblo y el pueblo volviéndose a Dios, pero siempre el pueblo dejaba a Dios, ¿verdad? Dejaba a Dios, no se sometía a los mandamientos de Dios. Y esto, bueno, sintieron los profetas de la antigüedad, Moisés, los profetas, todos los profetas, los apóstoles, veían el pecado del pueblo, ¿verdad? El pecado del pueblo. Y nosotros también vemos el pecado de nuestra ciudad. ¿Y qué hacemos? Sentimos el dolor que sienten ellos, que sentían ellos, estos hombres de Dios que estaban sirviendo a Dios. Sentimos ese dolor, intercedemos por ellos, oramos por ellos. Romanos capítulo 9. Dice, versículo 4, que estos israelitas eran, que esta gente eran descendientes, son descendientes de Abraham, pero eran israelitas, ¿verdad? Romanos capítulo 9, versículo 4, la segunda parte, la primera parte, que son israelitas, dice la Biblia. Bueno, eran descendientes de Abraham, por medio de Jacob, que Dios le cambió el nombre después a Jacob por Israel, y de ahí de los hijos de Jacob, o sea, de Israel, vienen las 12 tribus, ¿verdad? Bueno, pero ellos venían de ahí, de la promesa de Abraham, ya desde la antigüedad, conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, sus padres conociendo a Dios, cómo Dios los guía en el desierto, cómo Dios los cuidaba, los protegía. Bueno, vemos que Dios tuvo gran misericordia con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y Pablo lo sabía y por eso tenía gran tristeza, viendo a los israelitas cómo se conducían, cómo rechazaban a Cristo y iban camino a la condenación. Romanos capítulo 9, versículo 4, de los cuales son la adopción, Los israelitas fueron elegidos por Dios como una nación que debía representar en la tierra, ¿verdad? Y ser de bendición para otras naciones. ¿Dónde lo dice eso? En Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice: y dirás a Faraón, o sea, cuando Dios manda a Moisés a hablar con el Faraón, ¿verdad? Y Moisés tenía que decir, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso fue lo que dijo Dios que le dijera Moisés a Faraón. Dios adoptó a los israelitas, ¿verdad? Para ponerlo aquí en la tierra como representante de Dios aquí en la tierra. Y ellos tenían que, representar a Dios, ser distinto a las otras naciones. Simplemente eso. ¿Cómo podían ser distintos a las otras naciones? Cada nación tiene una constitución, ¿verdad? Y unas leyes. Bueno, el pueblo de Israel tenía la ley de Dios. Dios mismo era el que los marcaba, Dios mismo era el que los dirigía, Dios mismo era el que era el rey de ellos, Dios mismo era el sacerdote. Todo empezó así, ¿verdad? Dios, todo Dios. Y ellos tenían que simplemente someterse a lo que Dios quería. Entonces Dios adopta al pueblo de Israel y nos nombra como hijos de Él. Éxodo capítulo 19, versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes. Entonces no solamente que era una nación, sino también iban a ser los israelitas, los sacerdotes, ¿verdad? Gente santa. Bueno, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ve Moisés y dile estas cosas, dijo Dios a Moisés. Ustedes van a ser sacerdotes. Ustedes son una nación santa, apartada de las otras naciones. No se pueden contaminar con las cosas de las otras naciones, de los dioses paganos, de las imágenes, de la adoración de la estatua, de adoración a los dioses paganos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Caía siempre en lo mismo. Adoraba a los dioses paganos. Y ese era el problema que tenía Israel. No se sometía, ¿verdad? Y hasta ahora no se somete al Señor Jesucristo. Entonces, Oseas capítulo 11, versículo 1, Oseas 11:1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, Dios siempre amando a Israel. Sus ojos siempre estaban en Israel, ¿verdad? Como su hijo. Bueno, aunque el hijo se haya ido, aunque el hijo
le diera la espalda a su padre, pero el padre siempre mirando a su hijo, ¿verdad? De lejos, mirándolo. ¿Por qué? Porque estaba el pecado que los separaba, ¿verdad? Entonces Dios, ¿qué hacía? Mandaba a los asirios, mandaba a los babilónicos para que ellos fueran castigados, para que ellos después volvieran a Dios. Eso es lo que hace Dios. Cuando Dios permite el dolor en nuestra vida, ¿es por qué? Para que nosotros nos volvamos a Él, ¿verdad? Muchas veces una persona va a Cristo y se salva, es porque está pasando por algo, ¿verdad? Problema familiar, problema emocional, problema económico, problema en el trabajo, problema en la familia. Siempre algún problema nos lleva a Cristo, ¿verdad? Y aún así, después de ser cristiano, siempre los problemas nos llevan a Cristo, ¿verdad? Porque vamos a orar y vamos a entrar en la gracia y oramos y pedimos a Dios que nos ayude. Vamos a buscar el socorro, el oportuno socorro, ¿verdad? Siempre los problemas Dios los permite en nuestra vida para que vayamos a Él. El mundo muchas veces es castigado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el mundo se vuelva a Cristo y se vuelva a Él. Simplemente para eso. Lo mismo hizo con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, como el mundo, dijeron, no queremos. No queremos que Él reine. No queremos. Romanos capítulo 9, versículo 4. Vimos que son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria. La gloria. ¿Cómo la gloria? Bueno, ellos vieron la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el desierto y la gloria de Dios, la nube de fuego para la noche y la nube, la columna de fuego para la noche y la nube era para el día, para darle sombra, ¿verdad? Para ellos poder caminar en el desierto. Dios cuidó siempre de su pueblo, Dios guió a su pueblo. Bueno, tuvo que ser tratado duramente el pueblo de Israel también por su pecado, ¿verdad? Allí en el desierto. Aunque Dios mismo lo estaba guiando, el pueblo de Israel siempre se torcía. Éxodo, capítulo 16, versículo 10 dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. El mismo Dios vino, la gloria de Dios vino a dirigir al pueblo de Dios. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos cuando vino también el Hijo de Dios, los apóstoles dijeron, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Los israelitas tuvieron el privilegio de ver a Dios en la nube, la gloria de Dios, y después ver a Dios humanado en carne humana, de verlo, de hablar con Él así. Tuvo ese privilegio el pueblo de Israel, pero aún así no creyeron, ¿verdad? Éxodo, capítulo 24, versículo 16 al 17 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Ellos estuvieron 6 días mirando aquella montaña gigante con la gloria de Dios ahí, 6 días, ¿verdad? Dice que parecía que la tierra se partía al medio por estar toda la presencia de Dios, todo el poder ahí, o sea, parte del poder, ¿verdad? Parte de la gloria de Dios, porque Dios dice que los cielos no pueden contener toda su gloria, pero parte de la gloria de Dios ahí en el Sinaí, ellos miraban eso, ese poder ahí que estaba en ese monte, tuvieron 6 días mirando eso. Y el 7º día escucharon la voz de Dios que llamó a Moisés, ¿verdad? Escucharon que Dios dijo, Moisés, vení, que tengo que hablar contigo. Vemos el privilegio que ellos tuvieron de ver la gloria de Dios. Versículo 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? Ellos lo vieron. Estuvieron mirando la gloria de Dios que estaba en el monte Sinaí. Bueno, pero aún así no creyeron. Dios llama a Moisés para darle los 10 mandamientos. El mismo Dios con su dedo escribe la tabla de piedra para que ellos tuvieran la ley de Dios, para que conocieran íntimamente. Dios siempre cuando elige a alguien es para conocerse íntimamente, para que nosotros lo conozcamos a Él. Ella nos conoce, ¿verdad? Ella sabe cómo somos, pero nosotros tenemos que conocerlo a Él para darle a conocer al mundo. Y eso es lo que tenía que hacer Israel, y eso es lo que tiene que hacer hoy la iglesia. Lo mismo. Éxodo, capítulo 29, versículo 42 al 43, dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlo allí. El mismo Dios cuando le da la medida del tabernáculo a Moisés, que tenían que hacer, ¿verdad? Bueno, ahí Dios iba a ir
iba a hablar con ellos, ¿verdad? Solamente con ellos, con los israelitas. Allí me reuniré con los hijos de Israel, versículo 43, y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Se dan cuenta? ¿A quién le hablaba Dios? Solo a Israel. Bueno, hoy en día, ¿a quién nos habla? Solo a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Vemos a Israel y decimos, Israel, qué privilegio tuvo. Pero nosotros, ¿no tenemos los mismos privilegios que Israel de conocer a Dios? No lo vemos, pero lo vemos espiritualmente, ¿verdad? Por fe, creemos por fe. Ellos vieron con sus ojos y no creyeron, ¿verdad? No tuvieron fe. ¿Por qué? Porque la fe es algo que no se ve, ¿verdad? Es la convicción de lo que se espera, ¿verdad? De lo que no se ve. Bueno, nosotros creemos lo que no vemos, ¿verdad? Ellos lo vieron y no creyeron. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Y de allí me declararé a ti. Bueno, ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que está sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? Los hijos de Israel fueron los elegidos por Dios para el servicio a Dios en el templo. Solo ellos podían hacerlo. Solo la tribu de Leví podía servir en el templo. ¿Está? No era cualquiera. ¿Por qué? Porque si estaba cualquiera moría. Solo los autorizados por Dios podían servir a Dios. Bueno, vemos que el mismo Dios era su rey, el mismo Dios era su sacerdote, porque le estaba diciendo cómo hacer los holocaustos, cómo servirle a él, quién tenía que servirle a él. Todo lo hizo Dios. ¿Ah? ¿Qué otro privilegio tuvo Israel? ¿Qué otro privilegio tuvo Israel? Bueno, Romanos capítulo 9, versículo 4, el pacto. El pacto. Bueno, los pactos que hizo Dios con los hombres, los pactos que hizo Dios, ¿verdad? Los hombres israelitas, y esos pactos son eternos, Dios los cumple. En cada pacto Dios lo cumplió. Bueno, ¿y con quién hizo pacto? ¿Con los de Egipto? ¿Con los asirios? No. Hizo pacto con Israel. Con Israel. Entonces, este privilegio lo tuvo solo Israel. Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 12 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, está hablando de los gentiles, ¿verdad? Pablo le está hablando a los gentiles en la iglesia que era gentil. Entonces, acuérdense, dice que antes ustedes estaban alejados de los pactos, ¿tá? Alejados de la ciudadanía de Israel, porque Dios eligió primero a Israel. ¿Qué pasó? Cuando Israel rechaza a Cristo, Dios se vuelca a ¿quiénes? A los gentiles, a nosotros, ¿verdad? Y después que Dios saque a su iglesia en el rapto, ¿verdad? Dios va a volver a tratar con Israel. ¿Cómo lo va a tratar? Con el Evangelio, para que se salve su pueblo. Él va a cumplir su pacto. Él no abandonó a Israel, ¿verdad? Es algo que Dios tiene pendiente con Israel, después que trate con los gentiles, ¿verdad? Bien, el pacto era con Israel, después que vino el Mesías a su pueblo, bueno, lo rechazaron, dice Cristo que vino a los suyos. A los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los israelitas. Cristo vino a los israelitas. Jesús era judío. Era según la carne, ¿verdad? Venía de una genealogía judía, ¿verdad? Y vino a los suyos. Y los suyos no le recibieron. Entonces, este es el pacto que hizo Abraham, ¿verdad? Que de su descendencia iban a bendecir todas las naciones. ¿Cómo iba a bendecir Dios todas las naciones? Con el Mesías, con la descendencia de Abraham. ¿Se entiende? Por eso Mateo dice que Jesús es hijo de Abraham, ¿verdad? Por eso ahí Dios cumple la promesa que le hizo a Abraham cuando vino el Mesías. De él van a ser benditas todas las naciones, ¿verdad? Bueno, Dios hizo 6 pactos bíblicos, con excepción de uno, ¿verdad? Todos los pactos, como dijimos, todos los pactos Dios los cumple, con excepción de uno, ¿verdad? Que lo vamos a ver por qué Dios lo cambia. ¿Por qué lo cambia? Porque Él lo cumple, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley. O sea, yo no vine a dejar la ley de lado. Yo vine a cumplirla. Para hacer un nuevo pacto, alguien tenía que venir a cumplirla, a cumplir el primer pacto. Y el ser humano no lo pudo cumplir, tuvo que venir Dios, humanado, venir a esta tierra, perfecto hombre, perfecto Dios, para cumplir el viejo pacto, para hacer el nuevo pacto.
¿Se entiende? Bueno, primer pacto que hizo Dios con los israelitas. El pacto con Noé. Eso está en Génesis, capítulo 9, versículo 8 al 17. Por falta de tiempo no podemos leer cada pacto, pero ustedes que anotan, después lo pueden leer en sus casas. El segundo pacto que hizo Dios con su pueblo. El pacto con Abraham, Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. El tercer pacto, el pacto dado a Moisés, la ley de Dios, escrita por Dios mismo en el monte Sinaí, Éxodo, capítulo 19 al 31. El tercer pacto es el pacto dado a Moisés, que Dios le dio la ley, ¿verdad? En el monte Sinaí, que estuvimos mirando, y eso está en Éxodo, capítulo 19, capítulo 19 al capítulo 31. Ahí habla todo lo que Dios quiere de su pacto. El cuarto pacto, el pacto sacerdotal. El pacto sacerdotal. Y eso está en número 25, versículo 10 al 13. ¿Cuál es el pacto? Y solamente ellos eran los sacerdotes. Estuvo mirando, ¿verdad? Y solo de la tribu de Leví tenían que ser los sacerdotes. El quinto pacto, el pacto del reino eterno a través del hijo de David. Y eso lo dice segunda de Samuel 7, capítulo 7, versículo 8 al 16. El quinto pacto del reino eterno a través del hijo de David. El Señor dijo a David, de tu simiente va a salir el rey que no va a cambiar, que no va a ser inmutable, que va a tener un reino eterno, ¿verdad? Que se va a sentar en el trono de David. ¿Y quién es ese? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Que está sentado en el trono, ya está sentado en el trono. Bueno, ese es el quinto pacto, ¿verdad? Que dije 2 de Samuel 7, capítulo 7, versículo 8 al 16. El sexto pacto, el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Y eso lo dice Jeremías 31, versículo 31 al 34. Y también lo dice Ezequiel, versículo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 26. Y ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto que le había prometido ¿a quién? A Israel. Estamos hablando de Israel. Todo eso le prometió a Israel. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 7 al 13 dice, Hebreos capítulo 8, versículo 7 al 13 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, no es que la ley era mala. Nosotros somos los malos que no podíamos cumplir la ley, ¿verdad? Éramos nosotros los imperfectos, bueno, los incapaces de poder cumplir la ley de Dios. Entonces, tuvo que venir Dios mismo a cumplirla para hacer otro pacto que para darnos la salvación, si no, no podíamos ser salvos. Versículo 8, porque reprendiéndolos dice, aquí ya el escritor de Hebreos habla sobre el Antiguo Testamento. He aquí viene el día, dice el Señor, es el pacto, ¿verdad? El pacto, el nuevo pacto que hace Dios con su pueblo. He aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel, y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? No como el pacto que hice con sus padres, no como el primer pacto, el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, no del primer pacto, dice no, pero ellos no permanecieron en mi pacto. O sea, Dios permaneció en el pacto, pero fueron ellos que no permanecieron en el pacto de Dios. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿No me quieren obedecer? Dios se desentendió, dice, y bueno, viene a nosotros, los gentiles. Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. Bueno, vemos, este primer pacto quedó sin efecto. ¿Por qué? Bueno, porque como dijimos, el mismo Dios vino y lo cumplió. Él lo cumplió toda la ley. Él dijo ni un tilde, ¿verdad? Ni una jota, ni un tilde, ni un punto, ni un tilde, no lo voy a obedecer, dice el Señor. Voy a obedecer todo.
y él obedeció todo, al pie de la letra de la ley. Por el sacrificio de él, pudo hacer un nuevo pacto, y gracias a ese nuevo pacto Dios manda al Espíritu Santo a nuestras vidas, aquellos que creen, los que se arrepienten de sus pecados y creen en el Evangelio. Dios manda al Espíritu Santo para que nos haga recordar todas las cosas. Primeramente en el sello de nuestra salvación, nos hace recordar todas las cosas de lo que el Señor nos ha enseñado, y es nuestro Maestro, ¿verdad? Y gracias al Espíritu Santo es nuestra entrada al cielo, es la entrada que tenemos para entrar al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios mandó de su Espíritu en nosotros. Bueno, ¿qué otro privilegio tuvo Israel? ¿Qué otro privilegio tuvo Israel? Romanos 9, capítulo 9, versículo 4, el culto. Solo ellos, como dije, podían darle culto a Dios. Solo esa nación, solo los levitas podían darle culto a Dios en el templo donde estaba la presencia de Dios. ¿Qué otro privilegio tuvo Israel? Romanos, capítulo 9, versículo 4, las promesas. Las promesas. Todo lo que Dios prometió, todo lo que Dios le dio, su cuidado, le dijo que no le iba a faltar nada mientras ellos estuvieran sometidos a sus mandamientos, ¿verdad? Y a sus leyes, le iba a ir todo bien. Acuérdense que las promesas para el pueblo de Israel son terrenales, ¿verdad? Las promesas para los hijos de Dios, para los cristianos, son celestiales, ¿verdad? Por eso Dios prosperaba en la tierra, prosperaba cuando se sometía a los mandamientos de Dios. Cuando se alejaban de Dios, Dios maldecía la tierra, y ellos no prosperaban, iban cautivos, iban de esclavos, y así estaba el pueblo de Israel, por su falta de fe en Dios, el sometimiento a la palabra de Dios. Entonces, la mayor promesa que tuvo el pueblo de Israel fue que el Mesías iba a venir de su descendencia. Esa es la mayor promesa, que el Mesías era judío, venía de ellos, de su simiente judía, ¿verdad? Bueno, lo dice en Hechos, capítulo 2, versículo 39, Pedro predicando en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que produce en la vida de un cristiano? Sale a predicar y a hablar de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que hace un cristiano cuando tiene el Espíritu Santo. Ahora, cuando no tiene el Espíritu Santo, obviamente que no va a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque no le conoce, ¿verdad? Pero un cristiano que recibe el Espíritu Santo porque se arrepintió de su pecado y cree en el Evangelio, dice en Hechos capítulo 2, versículo 39, Pedro estaba predicando, dice, porque para vosotros es la promesa. Para vosotros, dice. Pedro, ¿a quién le está predicando? ¿A gentiles? No, le está predicando al pueblo judío, ¿verdad? Porque está en Jerusalén. Viene el Espíritu Santo y salen los apóstoles afuera a predicar a los judíos. Estaba la fiesta de la Pascua, ¿se acuerdan? La fiesta de la Pascua, donde estaban muchos judíos de distintas partes del mundo, ¿verdad? Que habían venido a darle al templo, a venir a festejar las fiestas judías. Bueno, por eso por eso Pedro le habla a los judíos, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Pedro le estaba predicando, como dije, a judíos. ¿Y qué pasó? Bueno, muchos creyeron, ¿verdad? Más de 3.000 personas se convirtieron en la predicación de Pedro, ¿verdad? Gloria a Dios que se necesitan esos Pedros hoy en día, ¿no? Que se paren y prediquen y se conviertan en 3.000 personas. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, ¿tá? Abraham fue hecha la promesa y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Cristo. Cristo, ¿verdad? De la simiente de Abraham tenía que venir el Cristo. ¿Y Dios cumplió? Sí, Dios cumplió. Todas sus promesas Dios cumple. Versículo 21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Es una pregunta. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Ah? El problema es que la ley de Dios es perfecta. El problema somos nosotros, que no podemos ser salvos por obedecer la ley. ¿Por qué? Porque no la pudimos cumplir. Solo Cristo pudo venir y cumplirla. Entonces el versículo 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Entonces, ¿qué hace la ley? Nos condena. Encierra todo bajo pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todo pecado está destituido de la gloria de Dios. La ley lo que nos dice, nos acusa, nos dice pecadores. Por eso el cristiano, ¿qué sale a predicar?
el arrepentimiento de pecado, ¿verdad? ¿Por qué tienen que arrepentir el mundo? Porque son pecadores, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos no tenemos que arrepentir de nuestros pecados? Porque somos pecadores, ¿verdad? Estamos quebrantando la ley de Dios. El Espíritu Santo nos acusa cuando pecamos. Entonces el cristiano va y confiesa su pecado. Pero no obstante eso, el cristiano sale a la calle y anda hablando, diciendo arrepiéntanse de su pecado. Y eso es lo que dice la ley. Están bajo pecado, bajo condenación. Están bajo el juicio de Dios. El cristiano sale afuera y predica el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene el remedio. Imagínense, gente se está muriendo literalmente. Yo tengo el remedio. Mis hijos se están muriendo, mi esposa se está muriendo, mi vecino, mis padres, mi madre, y yo tengo el remedio en mi mano para curarlo a ellos. Y yo digo, ¿sabe qué? Que se mueran. No lo voy a guardar yo. Por si me pasa a mí, me enfermo yo, tengo el remedio acá, ¿verdad? No me interesan los demás. No me interesa que se mueran. Bueno, Pablo no sentía eso. Pablo sentía, él tenía el remedio. ¿Cuál era el remedio? El Evangelio. Pero el judío no quería oír el Evangelio, ¿verdad? Por eso le producía tristeza. Él les daba el antídoto para la salvación, que es el Evangelio, y ellos no querían escuchar el Evangelio, ¿verdad? Y hoy en día nosotros los cristianos lo mismo, aquí entre los gentiles, hablamos a nuestros familiares, le hablamos del Evangelio, le decimos que se tienen que arrepentir de su pecado y creer en Cristo, y ellos dicen, no queremos creer en Cristo. ¿Y eso qué produce en nosotros? Tristeza, dolor, aunque tenemos gozo, tenemos alegría, porque somos de Cristo y nadie nos va a arrebatar de su mano, pero tenemos dolor por los perdidos, ¿verdad? ¿Qué otro privilegio tuvo Israel? Dice Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas. De quienes son los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Bueno, cumplió con la venida del Mesías, que por ellos iba a venir, de su descendencia iba a venir el Mesías. Romanos capítulo 9, versículo 5, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta? De los patriarcas vino Cristo, ¿está? Entonces, vemos cómo Dios cumple sus promesas. Como dije hoy, el Hijo de Dios vino según la carne, ¿verdad? De la genealogía de Abraham. Por eso termina diciendo Pablo en el capítulo 9 de Romanos, versículo 5, bendito por los siglos. Amén. Pablo termina bendiciendo a Dios por la paciencia que tuvo Dios, por la misericordia, por el pueblo de Israel, ¿verdad? Y todavía tiene Dios por su pueblo. Bueno, Dios y no ha terminado de trabajar con su pueblo, lo va a seguir trabajando, ¿verdad? Como estuvimos mirando hoy, después del rapto de la iglesia. Pero vemos, como dije, el gozo de Pablo en el capítulo 8, la seguridad que nos daba. Pero ahora vemos su tristeza al ver cómo sus familiares, sus descendientes israelitas, se iban al infierno, estaban condenados por no creer en Cristo. Nosotros los que estamos aquí, sentimos lo mismo que Pablo, gozo por ser salvo y tristeza por los perdidos, ¿verdad? ¿Sentimos eso? Sí. Hermanos, Dios nos dejó acá en la tierra a sus hijos para que sintamos lo mismo que Pablo. No vivimos para nosotros, vivimos para los demás. No vivimos para decir, yo soy salvo, bueno, Señor, acá estoy, me acuesto en el sillón, hago mi vida, voy, trabajo, hago mi vida, estoy en mi casa, como, duermo, hago mi vida y espero tu venida. Yo voy leyendo la Biblia y oro y todo. Pero hermanos, también Dios nos dejó a cargo del Evangelio. Somos los embajadores del Evangelio y tenemos que llevar el Evangelio a las almas perdidas. Bueno, si aquel tiene al Espíritu Santo, va a sentir dolor por las almas perdidas. Y si siente dolor, decir, no, yo todos los días oro por las almas perdidas. Uno sabe, paso horas orando. Bien, hay que orar, sí. Pero hay que hablar de Cristo afuera. Estar con las personas y hablar de qué? De Cristo. Si no, ¿cómo van a salvarse las personas? ¿Verdad? Si nadie le habla la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Verdad? Bueno, ¿quiénes son los embajadores de llevar la palabra de Dios? Los cristianos. Los hijos de Dios. ¿Verdad? Y para eso Dios nos puso aquí en la tierra. Para hablar de Cristo. ¿Verdad? Tener gozo. Sí, vivimos diferente. Tenemos diferentes costumbres que el mundo. Sí. No queremos contaminarnos con las costumbres del mundo. Sí. Pero también estamos en el mundo para llevar al mundo a los pies de Cristo. Y decirle, arrepiéntanse de su pecado. ¿Verdad? Y crean en el Evangelio. Así como lo hicieron con nosotros. Nosotros tenemos que continuar ese mismo trabajo. ¿Lo estamos haciendo? No tenemos que salir un día a evangelizar.
No, eso no es lo que manda Dios. Es que todos los días evangelizar. No un día. Vamos a hacer campaña, como hoy en día se estira. Vamos a hacer campaña evangelística. No, pero el cristiano no realiza campaña. El cristiano evangeliza todos los días. Está evangelizando a sus hijos, a su esposa, está evangelizando en la calle, a su compañero de trabajo, a sus vecinos. Él siempre está evangelizando. ¿Por qué? Porque tiene carga por los perdidos. Ama a las almas. ¿Ah? Y eso es lo que hace un cristiano. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, y ver el ejemplo de Pablo, Señor amado, ese gozo, esa alegría de estar seguro en ti, pero esa tristeza, oh Dios, Padre amado, por los perdidos. Oh Padre, infunde más tristeza en mi corazón. Ayúdame, Señor amado, a no estar mirando más tanto mi carne y mis deseos, ni las cosas de este mundo, y a mirar más lo espiritual, mirar lo que dice tu palabra, mirar por las almas, por la necesidad de las almas. Y Señor, sabemos que la necesidad de las almas es tu evangelio, que es poder, tu poder, el poder de Dios de salvar a las personas, es el evangelio. Oh Padre, y tantas veces nosotros no hablamos del evangelio, hablamos de tantas cosas, pero menos del evangelio. Oh Señor, la gloria es para ti, las alabanzas son para ti. Señor, que ha elegido un pueblo, Padre amado, para que te fuera representante en la tierra, y ese pueblo fracasó. Oh Señor, ayúdanos a nosotros, tus hijos, a no fracasar. Padre, el mundo, la ciudad que vivimos, las tinieblas avanzan y la iglesia está quieta. Los cristianos estamos quietos porque no amamos las almas, no te amamos a ti. Oh Padre, queremos amarte más y amar más a las almas, hablar más del Evangelio de Cristo, hablar de tu palabra a los demás, a los perdidos, para que ellos se salven juntamente con nosotros. Oh Señor, ayúdanos a buscar a esos que tú has elegido antes de la fundación del mundo y llevarle el Evangelio, Señor, a toda criatura. La gloria es para ti, la alabanza son para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y estar y orar por nosotros. La gloria sea para nuestro gran Dios, que nos enseña su palabra y nos dice qué debemos hacer todos los días, que es predicar el Evangelio. Muchas bendiciones, que pasen lindo.